¿Alguna vez has tenido miedo de dar un paso que Dios te pedía? ¿Alguna vez has dudado ante una misión clara simplemente porque no te sentías listo? Hoy lo descubriremos. Choza, un guerrero que está entre los héroes de la fe en Hebreos 11, pero que casi perdió su gloria por causa de la vacilación. Esta es la historia de un hombre llamado por Dios para liberar a toda una nación, pero que puso una condición, y esa condición lo cambiaría todo. Prepárense, porque Barak y Débora fueron los protagonistas de una de las batallas más extraordinarias del libro, Jueces capítulo 4. Una guerra donde el cielo descendió a la tierra, donde una mujer cumplió una profecía mortal y donde un guerrero aprendió que obedecer a Dios siempre es el camino hacia la victoria. Y hay algo especial guardado para el final de este video, algo que conectará esta antigua historia con tu vida actual. No te lo pierdas. Vamos a empezar. Imagina vivir bajo un terror constante. Cada mañana teme perderlo todo, tu tierra, tu familia, tu libertad. Así era la vida cotidiana de Israel hace más de 3000 años. Durante 20 largos años, el pueblo de Dios gimió bajo la brutal opresión del rey Jabín de Canaán y su despiadado comandante militar, Sísara. El ejército de Jabín era inusual. Había 900 carros de hierro, máquinas de guerra invencibles para la época. Mientras Israel solo contaba con espadas y lanzas rudimentarias, el enemigo avanzaba por el valle con la fuerza abrumadora del metal. Los caminos estaban desiertos, las aldeas en silencio. El pueblo de Dios se escondió en las montañas, paralizado por el miedo. Pero había algo que Canaán no pudo vencer: el clamor de un pueblo que aún recordaba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En medio de la desesperación, Israel clamó. Y cuando el pueblo de Dios clama de verdad, el cielo responde. Dios estaba a punto de levantar libertadores, no ejércitos entrenados, no estrategas experimentados, sino una profetisa y una guerrera que tendría que aprender a confiar. Este es el contexto del libro de Jueces, tiempos en los que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ahora Dios estaba a punto de demostrar que seguía siendo el Señor de los ejércitos. La pregunta es, ¿quién tendría el valor de liderar? Y fue en ese preciso momento que una voz femenina rompió el silencio. Bajo la sombra de una palmera, entre Ramá y Betel, en las montañas de Efraín, estaba sentada una mujer. Se llamaba Débora. Y no era una mujer común, era profetisa, juez de Israel y voz de Dios para una generación perdida. Mientras los hombres se escondían, Débora juzgaba al pueblo con sabiduría y autoridad. La gente acudía a ella en busca de guía, justicia y esperanza. Ella escuchaba, oraba y sobre todo oía la voz del Señor. Débora era la prueba viviente de que Dios usa a quienes están dispuestos, sin importar a quién espere el mundo. Ahora, imagina la escena. El cálido viento de la tarde soplando entre las montañas, el sonido distante de niños jugando, pero también el peso de una nación oprimida. Débora cierra los ojos, sabe que Dios está a punto de actuar, y entonces Él habla, no con truenos, no con fuego, sino con una orden clara, directa e innegable. Llama a Barak, hijo de Abinoam. Lo he elegido para liberar a Israel. Débora no lo cuestiona, no duda, envía el mensaje, y cuando Barak llega ante ella, lo mira a los ojos y declara la palabra del Señor. Esto dice el Dios de Israel: ve, reúne 10,000 hombres y sube al monte Tabor. Entregaré a Sísara y a todo su ejército en tus manos. Parecía sencillo, parecía claro, Dios tenía un plan, pero el corazón de Barak estaba dividido, y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque no todo el que es llamado por Dios se siente dispuesto a obedecer. Barak era un guerrero, fuerte, respetado entre las tribus de Neftalí y Zabulón. Su nombre significa relámpago, algo rápido, poderoso, decisivo. Pero en ese momento, ante profetisa Débora, Barak no parecía un rayo,
Parecía un hombre común y corriente, agobiado por la duda. Dios lo había elegido. La orden era clara. Pero Barak miró las montañas circundantes y pensó en los 900 carros de hierro. Pensó en Sísara, el comandante que nunca había perdido una batalla. Pensó en los 20 años de terror que Israel había vivido. Y entonces, algo en su interior gritó: ¿y si fracaso? ¿Sabes qué es fascinante? Barak es mencionado en Hebreos 11, la galería de héroes de la fe. Así es, un hombre que dudó, que vaciló, que impuso condiciones. Fue recordado por Dios como un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque al final obedeció, no a la perfección, no con valentía inquebrantable, pero lo hizo. Pero antes de irse, Barak hizo algo que cambiaría por completo la historia. Miró a Débora y le dijo: si vas conmigo, iré, pero si no vas, no iré. Podría parecer sabiduría. Después de todo, llevar a la profetisa de Dios a la batalla tiene sentido, ¿verdad? Pero había algo más profundo sucediendo allí. Barak compartía la responsabilidad. Estaba poniendo una condición a la obediencia. Y Débora, con la autoridad de quien conoce la voz de Dios, respondió con palabras que resonarían para siempre: iré contigo, pero recuerda esto: la gloria de esta victoria no será tuya. Esa profecía cayó como una piedra en el corazón de Barak. La gloria no será tuya. Para un guerrero eso es devastador. Imagínate, eres llamado por Dios para liberar a toda una nación, para pasar a la historia como el hombre que derrotó al invencible Sísara, pero la gloria será de otro, o mejor dicho, de otra mujer. Débora continuó: el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En aquel entonces, esta era una declaración revolucionaria, no porque las mujeres fueran débiles, la propia Débora demostró lo contrario, sino porque el honor militar, la reputación de un guerrero, estaba ligada a la victoria en la batalla. Y ahora, Barak sabría que ganaría la guerra, pero no alcanzaría la gloria suprema. ¿Por qué? Porque la obediencia tardía sigue siendo obediencia, pero esto trae consecuencias. Dios no abandonó a Barak, no lo rechazó, pero enseñó una lección que resuena hasta el día de hoy. Cuando se imponen condiciones a la orden de Dios, se divide la gloria. Cuando se duda, otro puede ocupar el lugar que antes era tuyo. Pero este es el punto. Barak aceptó. Aún sabiendo que la gloria sería compartida, dijo que sí. Y eso, amigos míos, es fe. No una fe perfecta, no una fe intrépida, pero es una fe que conmueve, incluso temblando. Y antes de continuar, si te gusta esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones porque te traemos contenido nuevo todos los días. Historias de la Biblia tan poderoso como eso. Ahora vayamos a lo intenso. La guerra estaba a punto de comenzar. Y el enemigo al que se enfrentaría Barak era más aterrador de lo que puedas imaginar. Sísara no era un hombre común, era una leyenda aterradora. Comandante supremo de ejército cananeo, un estratega implacable que jamás conoció la derrota. Sus 900 carros de hierro simbolizaban su poder absoluto. Cuando avanzaban por el valle, la tierra temblaba. Cuando él marchaba, naciones enteras se inclinaban. Para comprender el miedo que sentía Israel, es necesario comprender qué eran esos carros. No eran simples vehículos, eran plataformas de destrucción, revestidas de metal, tiradas por caballos entrenados para la guerra, con espadas en las ruedas y arqueros posicionados para abatir a cualquiera que se acercara. Israel solo tenía guerreros a pie. Era como enfrentarse a tanques con espadas. Sísara lo sabía. Era arrogante, brutal y confiado. Cuando recibió la noticia de que Barak estaba reuniendo un ejército en el monte Tabor, probablemente se rió. 10.000 hombres, sin carros, sin armadura pesada, sería una masacre. Convocó a todo su ejército y marchó hacia el río Cisón, listo para aplastar la rebelión antes de que comenzara. Pero Sísara desconocía una cosa. No solo se enfrentaba a Barak,
se enfrentaba al Dios de Israel. Y cuando Dios entra en la batalla, los carros de hierro se vuelven inútiles, caen ejércitos invencibles, y sucede lo imposible. La batalla del Monte Tabor estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más épicos de la historia bíblica. Y lo que ocurrió ese día desafió todas las leyes de la guerra. Barak estaba en la cima del Monte Tabor. 10.000 hombres lo acompañaban. Abajo, en el valle, los carros de Sísara brillaban al sol. El olor a guerra flotaba en el aire. También el miedo. Pero entonces Débora se volvió hacia Barak y le dijo algo que lo cambiaría todo. «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. El Señor va delante de ti». Esas palabras despertaron algo en Barak. Ya no se trataba de él, no se trataba de su fuerza, se trataba de Dios. Y cuando Dios va delante de ti, simplemente lo sigues. Barak descendió de la montaña con su ejército. Y entonces algo extraordinario ocurrió. El cielo se oscureció. Se formaron rápidamente densas nubes y empezó a llover. No era una lluvia común, una tormenta violenta, intensa y divina. El río Cisón, que había estado tranquilo, comenzó a desbordarse. La tierra seca se convirtió en lodo. ¿Y saben qué les pasa a los carros de hierro en el lodo? Se hunden, las ruedas se bloquean, los caballos resbalan. La mayor arma de Sísara, su invencibilidad mecánica, se convirtió en su mayor debilidad. El ejército cananeo entró en pánico. Los soldados abandonaron sus posiciones. Se desató el caos, y Barak, con sus 10.000 hombres, avanzó como una avalancha. Era victoria por medio de la fe. Fue la liberación de Dios en Israel, no fue la estrategia de Barak. Fue el cielo luchando por él. Y mientras el ejército de Sísara era destruido, el propio comandante hizo algo impensable. Huyó, a pie, solo, desesperado, y fue directamente al lugar donde se cumpliría la profecía de Débora. Sísara corrió por la llanura anegada, sin armadura, sin ejército, sin esperanza. Necesitaba refugio, y entonces lo vio, la tienda de Heber el ceneo. Heber tenía un tratado de paz con el rey Jabín. Era un lugar seguro, o al menos lo parecía. Pero no fue Heber quien salió a recibirlo. Fue Jael, su esposa, y en ese momento el destino de Sísara quedó sellado. Jael sonrió, lo invitó a entrar, le ofreció leche para beber, lo cubrió con un manto. Sísara, exhausto, le pidió que vigilara la entrada de la tienda y lo dejara dormir. Pero Jael no era una aliada, era un instrumento en las manos de Dios. Mientras Sísara dormía profundamente, Jael tomó una estaca y un martillo. Sus manos no temblaron, su corazón estaba resuelto, y con un golpe preciso, certero y mortal, clavó la estaca en la sien de Sísara, clavándola en el suelo. El comandante invencible, el terror de Israel, el hombre que jamás había perdido una batalla, murió en la tienda de una mujer, no en combate, no con honor, pero tal como Débora había profetizado. Poco después, Barak llegó corriendo siguiendo el rastro de Sísara. Jael salió de la tienda y dijo con calma: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Barak entró y vio el cuerpo sin vida de Sísara clavado en el suelo. La profecía se cumplió. La gloria no le pertenecía a Barak, le pertenecía a Jael. Y en ese momento, el guerrero comprendió algo profundo. La obediencia total trae gloria total. La obediencia condicional divide el resultado. Barak permaneció allí contemplando el cuerpo de Sísara. Había ganado la batalla. El ejército cananeo fue destruido. Israel era libre. Pero el momento que debería haber sido de pura gloria fue también de profunda reflexión. Recordó las palabras de Débora: «La gloria no será tuya». Y ahora, ante esa escena, comprendió. No era un castigo, era una enseñanza. Dios no había rechazado a Barak, pero Dios estaba forjando algo más grande que una victoria militar. Estaba forjando un carácter, estaba enseñando que obedecer a Dios no se trata de negociar, se trata de confiar. ¿Cuántas veces hacemos esto?
Dios nos llama y respondemos, sí Señor, pero solo si las circunstancias son favorables, solo si alguien me acompaña, solo si me siento listo. Y Dios en su misericordia todavía nos usa, pero la plenitud de la bendición, la gloria completa, está reservada para quienes obedecen incondicionalmente. Barak pudo haberse resentido, pudo haberse marchado de allí amargado, pero no, aceptó la lección. Comprendió que ser usado por Dios, incluso sin toda la gloria, era mejor que no ser usado en absoluto, y por eso está en Hebreos 11, no como el guerrero perfecto, sino como el hombre que, a pesar de sus dudas, decidió obedecer. A mensaje espiritual de Barak la cuestión es esta: Dios no busca la perfección, busca disponibilidad, no necesita héroes intrépidos, transforma a personas comunes con miedos reales en instrumentos extraordinarios, y la historia de Barak apenas comenzaba a resonar en la eternidad. Después de ese día la tierra descansó. Durante 40 años Israel vivió en paz. Ya no hubo más terror a los carros, ya no hubo más temor a Sísara. El pueblo de Dios respiró aliviado, y una nueva generación creció escuchando la historia de cómo el cielo descendió para luchar por ellos. Débora y Barak cantaron un cántico de victoria, registrado en Jueces, capítulo 5. Es uno de los poemas más antiguos de la Biblia, lleno de alabanza, gratitud y reconocimiento de que fue Dios quien triunfó. Los cielos derramaron lluvia, las nubes derramaron agua, los antiguos ríos, el río Sison, los arrasó. Era el recuerdo de un milagro. Y Barak no fue olvidado. Siglos después, el autor de Hebreos, al enumerar héroes de la fe, incluía su nombre. ¿Y qué más diré? Porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, Barak y Sansón. Hebreos 11:32. Entró en la eternidad no como el hombre que dudó, sino como el hombre que obedeció. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no registra nuestros fracasos, registra nuestra fe. No recuerda a Barak por la condición en la que se metió. Recuerda a Barak por el ejército que lideró, por la batalla que libró, por la victoria que logró junto a Dios. A la inspiradora historia de Barak no se trata de ser perfecto. Se trata de ser persistente. Se trata de dar el siguiente paso, incluso con miedo. Se trata de comprender que la verdadera victoria no reside en recibir toda la gloria, sino en ser parte del plan de Dios. Y eso nos lleva a la lección final, la que prometí al principio. Ahora piensa en esto. ¿A qué misión te llama Dios, pero estás dudando? ¿Qué paso de fe sabes que debes dar, pero estás esperando las condiciones perfectas? ¿Qué obediencia estás posponiendo porque no te sientes listo? La historia de Barak nos enseña que Dios no espera que seas perfecto. Espera que seas obediente. No importa si tienes miedo, no importa si dudas. Lo que importa es que al final digas que sí, que te levantes, que bajes de tu montaña y enfrentes a tus gigantes, sabiendo que Dios va delante de ti. Obediencia a Dios no se trata de sentirse listo, se trata de confiar en que Él lo está. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de seguir a aquel que sí las tiene. Y cuando obedeces, aunque sea tarde, aunque sea condicionalmente, Dios cumple su propósito. Pero imagina lo que Él puede hacer cuando obedeces con todo tu corazón, sin reservas, sin miedo. Barak ganó una guerra, pero la verdadera guerra que ganó fue interna. Fue la guerra contra el miedo, contra la inseguridad, contra la vacilación, y al final comprendió que la obediencia es siempre el camino hacia la victoria, no porque recibirás toda la gloria, sino porque estarás al lado de Dios, y estar al lado de Dios es la mayor gloria que alguien puede tener. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Esperarás hasta sentirte listo? ¿O darás el salto de fe que Dios te pide? La historia de Barak nos recuerda que los héroes no nacen listos, se forjan en la obediencia, en la confianza,
en el miedo que se transforma en valentía cuando ponemos nuestra mano en la de Dios. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario abajo. Cuéntanos, ¿qué paso de obediencia necesitas dar hoy? Oremos unos por otros. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Dios transforma la vacilación en victoria a través de la fe. Que la historia de Barak y Débora, del personajes del libro de los jueces, inspíranos a ser hombres y mujeres de obediencia y coraje. Podemos entender que propósito divino siempre es más grande que nuestros miedos. Y al final, lo único que importa es haber escuchado la voz de Dios y haber obedecido. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Y recuerda, la obediencia es siempre el camino hacia la victoria.